Una de las grandes metas en la vida es lograr paz mental. Muy pocas personas la tienen porque no la ven como una meta importante. Incluso si lo hacen, no se toman el tiempo para entender lo que se interpone entre ellos y su paz mental. Ya hablamos de uno de los principales obstáculos o pares de obstáculos, que son los patrones de hábitos negativos, el temor al fracaso y el temor al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de paz mental. También mencionamos sentimientos de culpa, de inadaptabilidad, de falta de mérito, de no merecer, etc. Estos sentimientos también nos quitan paz mental. Pero en esta sesión quiero hablar de la última clave en esta discusión sobre emociones negativas, la llamada imaginación negativa. El término imaginación negativa viene de un extenso cuerpo de literatura escrito a principios del siglo pasado. Se descubrió que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y que al mismo tiempo nos causa una enorme cantidad de estrés y desesperación. La imaginación negativa crea temor, y una de las mejores definiciones del temor es experiencias de fantasía que parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y que vivimos como si fueran reales. Entre más tiempo pasamos con estas fantasías, más reales se vuelven. Por ejemplo, si un niño ve una película de miedo, puede comenzar a creer que hay monstruos bajo su cama o en su habitación. Estas son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. A esto llamamos imaginación negativa, que puede traducirse como preocupación, una forma sostenida de temor causada por la indecisión. Esto significa que, al tomar decisiones, podemos deshacernos de la preocupación. Hace algunos años, un estudio analizó las preocupaciones de muchas personas. Se descubrió que el 40% de sus preocupaciones eran sobre cosas que nunca pasaron, el 30% eran sobre eventos del pasado que ya no podían cambiar, el 12% eran sobre preocupaciones de salud que en su mayoría no eran reales, el 10% eran preocupaciones triviales, y solo el 8% eran preocupaciones sustanciales. De este 8%, la mitad estaba fuera del control de la persona. Básicamente, el 96% de las preocupaciones eran irrelevantes o innecesarias. ¿De dónde viene esta mentalidad de preocupación? Muchas veces proviene de nuestra crianza. Si crecimos en un entorno donde los padres eran preocupones, es probable que adoptemos esa conducta. Sin embargo, es posible eliminar la preocupación con 3 simples pasos. El primer paso es vivir un día a la vez. No te preocupes por lo que pueda pasar mañana o en el futuro. Como dijo Teddy Roosevelt, haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. El segundo paso es llegar a los hechos reales. Investiga, pregunta, y busca información confiable. Muchas preocupaciones desaparecen cuando obtienes datos concretos. Por último, el tercer paso, conocido como el destructor de preocupaciones, consiste en escribir tus preocupaciones claramente. Se divide en 4 pasos. Paso número 1. Define el problema por escrito y analiza si hay un problema principal detrás del resto. Muchas veces, al resolver ese problema clave, los demás desaparecen. Este enfoque no solo alivia la preocupación, sino que puede salvar tu paz mental e incluso tu éxito personal. Paso número 2. Determina el peor desenlace posible. En otras palabras, pregúntate cuál es la peor cosa que podría pasar como resultado de esa situación. Piénsalo bien, si pasara lo peor, ¿qué podría ser? Una cosa interesante sucede aquí. Descubrimos que, en la preocupación, no estamos preocupados ni estresados por un evento. El evento en sí no nos preocupa. Lo que nos preocupa es la anticipación de ese evento y la resistencia que ponemos psicológicamente deseando, esperando, orando que no llegue ese evento. Si determinamos cuál puede ser el peor desenlace posible y lo ponemos por escrito, descubrimos algo notable. Tu preocupación desaparece. Parece evaporarse en cuanto definimos el peor desenlace posible. Y es que el estrés viene de no querer enfrentar lo que podría pasar.
Es el fenómeno psicológico de la negación. Lo negamos, no queremos enfrentarlo. Por ejemplo, si quieres invertir en algo y estás preocupado, debes preguntarte, ¿qué es lo peor que podría pasar con esta inversión? Lo peor es que puedes perderlo todo. Una vez que dices, lo perderé todo, de pronto ya no estás preocupado porque sabes lo que puede pasar. Paso número 3. Prepárate para aceptar lo peor en caso de que ocurra. Esto no significa ser pasivo o fatalista. Simplemente di, si nada puede hacerse y esto debe pasar, debo aceptarlo. Tengo un dicho que uso mucho: lo que no puede curarse, debe soportarse. Si esto llega a pasar, lo acepto y aprendo a vivir con ello. No voy a dejar que me despedace, no voy a dejar que me derrote. Paso número 4. Comienza inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué significa esto? Ahora aceptas que puede pasar y decides que vivirás con ello en caso de que ocurra. Sin embargo, harás todo lo posible para trabajar y asegurarte de que no suceda. Por cierto, en los negocios esto se llama el análisis minimax de lamentos. Consiste en minimizar el máximo lamento. En otras palabras, se trata de preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo puedo minimizarlo? La técnica Minimax es tremendamente útil porque aclara tu mente considerablemente. Una de las formas más eficientes de usarla es tomar un pedazo de papel, trazar una línea en el centro y escribir en el lado izquierdo, definición clara de lo que me está molestando. En el lado derecho, PDP, peor desenlace posible. Luego, en el lado de definición, escribe cada problema que te esté preocupando. Por ejemplo, estoy preocupado por esto. Y, en el lado de PDP, escribe, lo peor que puede pasar es esto. Descubrirás que, cada vez que hagas esto, el problema se evapora. En la mayoría de los casos, el estrés o la desesperación desaparecen, tu mente se aclara y, con una mente clara, puedes enfrentarlo de manera efectiva. Ahora, el punto final respecto a esta idea de preocupación e imaginación negativa es, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál crees que sea? Pues simplemente es actuar con un propósito. El único antídoto para la preocupación es actuar con propósito. Todo lo que te lleve al punto en el que puedas actuar con un propósito y moverte con firmeza. Como dijo Shakespeare, si usas los brazos contra el mar de problemas, al hacerlo, acabas con ellos. Cualquier cosa que te lleve a actuar firmemente y con un propósito eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de sustitución. No puedes estar pensando en un problema, actuando para resolverlo y preocupándote por él al mismo tiempo. La preocupación casi siempre surge cuando se tiene demasiado tiempo libre. Es una forma de establecimiento negativo de metas. Recuerda la ley de la concentración, que dice, lo que siembras, se cosechará. Cuando tienes una situación preocupante, ¿qué haces? Piensas, hablas, cosechas e imaginas exactamente lo que no quieres. La ley de la expectativa dice, lo que esperas llegará a tu vida o, como dice el libro de Job, aquello a lo que más temía ha llegado a mí. La ley de la atracción afirma que las personas y circunstancias que atraemos a nuestra vida están en sintonía con nuestros pensamientos dominantes. La razón por la que dedicamos un módulo completo a hablar de la preocupación es porque algunas personas simplemente no se preocupan por nada. Este método, por cierto, de determinar el peor desenlace posible, conocido como el destructor de preocupaciones, también es un método tremendo para la toma de decisiones. Cuando estés en una situación donde debas decidir entre dos opciones, la primera pregunta que debes hacerte después de analizarlo es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Recuerdo al gran Paul Getty, quien, hace años, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Él usaba este método de determinar el peor desenlace posible como base para tomar decisiones en todos los negocios que emprendía. Se preguntaba, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y se aseguraba de que lo peor no ocurriera.
Así que toma la decisión ahora de eliminar la preocupación y las experiencias fantásticas que parecen reales. Acepta el peor desenlace posible que pueda ocurrir y ocúpate de hacer todo lo humanamente posible para tomar una actitud constructiva que elimine la situación preocupante. Esta es la clave para acabar con lo peor de nuestras emociones negativas. Como dijo el filósofo y escritor estadounidense, un hombre lleva consigo su éxito o su fracaso, no depende de condiciones externas. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a darle me gusta, compartir y suscribirte. Gracias y hasta la próxima.